El podcast de Javier Fernández Aguado, una producción de Intelivoz. Entrevistas imposibles, del pensamiento clásico a la anatomía del poder y del mal. En los últimos años he abierto un sendero singular, el de las entrevistas imposibles, un formato híbrido entre el diálogo filosófico, la reconstrucción histórica y el análisis del liderazgo que permite al lector escuchar a figuras clave de la historia como si fueran contemporáneas. A través de entrevista a Aristóteles, Lid, entrevista a Stalin, la lógica de un dictador, Colima, y entrevista a Simón Bolívar. Héroe y traidor, Colima, acerco personajes inigualables al público actual. Propongo una reflexión transversal sobre ética, poder, management, liderazgo y coherencia. Ahora, la serie se prepara para dar un paso más con la aparición a lo largo de abril de La lógica del mal. Entrevista a Hitler, Lid, en prensa, una obra que se adentra en las raíces más sombrías del siglo XX. Un formato innovador. Entrevistar a la historia. Mi propuesta parte de una premisa simple y desafiante. ¿Qué pasaría si pudiéramos entrevistar directamente a los grandes protagonistas del pensamiento y la historia? He adoptado el papel de periodista instruido y no polarizado, formulando preguntas basadas en documentación rigurosa. Las respuestas están elaboradas a partir de textos, discursos, cartas y hechos contrastados. El resultado es una reconstrucción verosímil que busca atrapar la lógica interna de cada personaje. Este enfoque permite superar dos obstáculos habituales: la distancia temporal y la complejidad conceptual. En lugar de interpretar a los personajes desde fuera, el lector accede a su lógica argumentativa desde dentro, en forma de diálogo. Aristóteles. La vigencia de la virtud. La serie arrancó con entrevista a Aristóteles, publicada en 2023. Me enfrenté a uno de los pilares de la filosofía occidental, Aristóteles. El libro se presenta como una conversación que recorre los grandes temas aristotélicos: la virtud, la felicidad, el sexo, el placer, la ética, la amistad o la toma de decisiones. Me propuse hacer accesible un pensamiento tradicionalmente considerado complejo. El objetivo es acercar las ideas aristotélicas a un público amplio, mostrando su aplicabilidad en la vida actual y en el ámbito organizacional, O'Reilly Media. Aristóteles, además de filósofo, fue un coach para Alejandro Magno, capaz de ofrecer claves prácticas para el liderazgo contemporáneo. La obra insiste en la idea de que la excelencia no es un acto aislado, sino un hábito. Reivindico, junto al Estagirita, la importancia de la reflexión, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la moderación. El resultado es un libro que funciona como introducción a la filosofía y como profundo guía de desarrollo personal. Stalin. La racionalidad del terror. El salto de Aristóteles a Iósif Stalin supuso un cambio radical de registro. En Entrevista a Stalin. La lógica de un dictador, me adentré en la mente del segundo déspota más cruel y sanguinario del siglo XX, tras Mao Tse-tung. Lejos de caricaturizar al dictador, me propuse comprender su lógica interna, cómo justificaba sus decisiones, cómo interpretaba el mando y cómo construyó un sistema basado en el control absoluto. El texto muestra a un Stalin astuto, frío y profundamente ideologizado, capaz de justificar detenciones, torturas y asesinatos en nombre del partido, en el que, rizando el rizo, se ejecuta todo lo que él ordena. Uno de los aspectos más inquietantes de la obra es precisamente esa racionalidad. Stalin no aparece como un loco irracional, sino como alguien que cree firmemente en sus ideas y actúa en consecuencia. Este enfoque obliga al lector a enfrentarse a una pregunta incómoda. ¿Hasta qué punto el mal puede ser coherente? El libro desmonta mitos, presentando a Stalin no como un simple burócrata, sino como un estratega complejo,
cuya visión del mundo estaba marcada por la lucha de poder y la desconfianza. La obra trasciende la biografía para convertirse en un estudio sobre los mecanismos del totalitarismo y las derivas ideológicas. Bolívar, entre el heroísmo y la ambición. El tercer título, Entrevista a Simón Bolívar. Héroe y traidor, se centra en Simón Bolívar, una figura compleja y ambivalente. Exploro las contradicciones del conocido como el Libertador, su presunto idealismo, su ambición, su capacidad militar y su tendencia al narcisismo. Bolívar fue un individuo poliédrico, admirado por unos y cuestionado por otros, cuyas decisiones, no siempre templadas, afectaron a millones de personas. El libro contextualiza su acción en el caos político provocado por la invasión napoleónica de España y la crisis del sistema colonial. A partir de ahí, reconstruyó su proyecto de independencia y unificación, que terminó en lamentable fiasco. Lo más interesante de esta obra es cómo muestra la fragilidad de los grandes proyectos políticos cuando dependen excesivamente de una figura individual. Bolívar, elevado a la categoría de libertador, termina atrapado en su propia narrativa, incapaz de consolidar el sueño republicano que había impulsado. La entrevista retrata, en fin, a un hombre y el nacimiento y las limitaciones de las naciones latinoamericanas. Una trilogía sobre el liderazgo y sus sombras. Los tres libros abordan y comparten un hilo conductor: el análisis del liderazgo. En Aristóteles, el liderazgo se fundamenta en la virtud. En Stalin, en el férreo control y la ideología. En Bolívar, en la ambición y el carisma. Esta progresión permite al lector observar cómo el ejercicio del poder adopta formas divergentes según los principios que lo sustenten. La serie introduce una tensión creciente, de la ética al poder y del poder a sus abusos. Aristóteles representa el ideal, Stalin encarna su perversión y Bolívar ocupa un espacio intermedio, donde conviven aspiraciones nobles y contradicciones personales. Hacia la lógica del mal, el desafío de Hitler. En este contexto anuncio La lógica del mal. Entrevista a Hitler. Supone una evolución natural y perturbadora de la serie. Adolf Hitler representa uno de los máximos exponentes del mal histórico. Abordarla desde el formato de entrevista implica un reto intelectual y ético de envergadura. Al igual que con Stalin, comprender sin justificar, analizar sin banalizar. En Stalin exploré la racionalidad del terror. En Hitler, el foco se desplaza hacia la naturaleza misma del mal. ¿Es posible encontrar una lógica en el horror? ¿Hasta qué punto las ideas pueden conducir a la destrucción sistemática? El Museo del Terror, en el centro de Budapest, es el epítome de ambas ideologías. El título anticipa una intención clara. Busco reconstruir un personaje y desentrañar los mecanismos que hacen viable el mal en su forma más extrema. Una obra necesaria en tiempos complejos. La serie de entrevistas adquiere relevancia en un contexto marcado por la polarización, la simplificación y la crisis del pensamiento crítico. Al facilitar al lector escuchar a figuras como Aristóteles, Stalin o Bolívar, promuevo una actitud reflexiva y crítica. No se trata de aceptar sus ideas, sino de comprenderlas para juzgarlas con rigor. Mi obra cumple una doble función: divulgativa y formativa. Acerca la historia y la filosofía. Invito a cuestionar las propias creencias y a cavilar sobre el ejercicio del poder en sus múltiples formas. Conclusión. Mis entrevistas imposibles constituyen un proyecto ambicioso que combina historia, filosofía, management y análisis del liderazgo en un formato accesible y sugerente, desde la sabiduría de Aristóteles hasta la crudeza de Stalin y la ambivalencia de Bolívar.
La serie ofrece una mirada profunda sobre las distintas caras del poder. En el inminente volumen, centrado en Hitler, abro una nueva etapa, llevando al lector al límite de la comprensión histórica y moral. Entender el pasado no es un ejercicio erudito. Constituye una palanca ineludible para afrontar el presente y el futuro. El podcast de Javier Fernández Aguado, una producción de Intelivoz.